Hola, ¿qué tal? Hace unos días mi hermano me trajo este viejo reflector LED. Estos son de esos que se ponen por fuera de los edificios e iluminan bastante. Este que tengo aquí fue desechado porque ya no funcionaba. Incluso le falta toda la parte de la caja y el cristal difusor que lo protegía. Pero afortunadamente sí trae la fuente original. Y como verán, pues es una placa grande que tiene 192 LED. Y está montado sobre un aluminio. Después de revisarlo un buen rato, me di cuenta que todos los LED que están en esta placa funcionan bien y no parece que ninguno esté quemado. Pero el problema está en la fuente. Esta no hace nada cuando la alimento, incluso ya traté de repararla. Le cambié los transistores que venían aquí, que estaban dañados, y aún así no sirvió. Quise revisarla por arriba, pero como verán está cubierta de este plástico que es muy difícil de quitar. Le pude quitar el que traía abajo porque era más delgado, pero la parte de arriba es casi imposible. No sé si alguno sepa cómo quitarlo o si hay alguna sustancia que lo disuelva. Si lo saben, déjenmelo en los comentarios. Pero entonces ya intenté todo lo que pude y creo que solo estoy dañando más la placa porque al parecer se está rompiendo. Así que mejor decidí buscar otra forma para encender estos LED. Generalmente cuando quiero ver si algo funciona, lo primero que se me ocurre es probar con una fuente como esta. Esta es una fuente ATX de computadora a la que le puse una plaquita para sacarle terminales y poderla prender y apagar. Y pues tengo las salidas de 12, de 5 y de tierra. Ahora voy a prenderla y vamos a ver qué pasa cuando la conecto. Esta placa tiene marcado ahí el positivo y el negativo. Entonces el positivo va aquí y el negativo por acá. Pero como verán, normalmente con estos LED no funciona cuando hacemos esto. Incluso tengo una placa más pequeña aquí, que también he tratado de encender con esta misma fuente. Y normalmente no podemos prender los LED con este tipo de fuentes directamente. Esto es porque los LEDs, al ser diodos, necesitan superar un voltaje mínimo solamente para conducir. Lo normal es encontrar LEDs de valores como 1.3 volt, 1.8 volt, 3 volt, 6 volt, 12 volt, etc. Entonces la fuente debe tener al menos ese valor. Y cuando los vi, primero pensé que eran de 6 volt, como los de algunas televisiones, pero luego al ver las especificaciones me di cuenta que son de 3 volt. Entonces, ¿por qué no funciona si lo conecto a esta fuente que es de 12 volt y quedamos que son LEDs de 3 volt? Bueno, para responder eso, hay que ver cómo está construida esta placa. Si se fijan, aquí está la entrada positiva y se conecta directamente con una pista a este diodo que está aquí. Luego continúa la pista y no se conecta con nada hasta llegar a este extremo. Aquí se separa en dos, hacia abajo y hacia arriba. Luego, en cada una de estas filas, los LEDs están conectados en serie. Fíjense cómo aquí llega el positivo y el LED solo se conecta en este extremo. Luego por aquí hay esta placa, pero luego el siguiente LED está conectado a otra y así hasta llegar al otro extremo. Los LEDs se conectan uno tras otro. Al llegar aquí podemos ver que pasa lo mismo como con el lado positivo. Hay una placa que abarca todo el lado y aquí en medio, si se fijan, da la vuelta y regresa hacia el lado negativo. Entonces, en esta placa tenemos 12 series de 16 LEDs cada una, que dan un total de 192 LED. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que en cada fila se debe sumar el voltaje de los LED que la componen para saber cuál es el total de voltaje necesario para encender la fila completa. Es como si la fila fuera un solo LED grande. Ahora, si voy a la caja del controlador, en esta parte hay una indicación. Aquí dice que este controlador entregaba 48 volts de corriente continua a 1.45 amperes. Y eso fue lo que me dio la pista para saber cuál es el voltaje de cada uno de los LED. Porque si dividimos 48 volt entre 16 LED nos da 3 volt a cada uno. Hay que tener en cuenta que al estar en paralelo las filas, el voltaje será el mismo en cada una, pero la corriente se divide. Eso quiere decir que si el total de corriente que el controlador entrega es de 1.45 amperes dividido entre 12 filas, cada una se alimenta aproximadamente con 120 miliamperes. Lo cual nos indica que estos LED pues tienen unos valores muy comunes que son 3 volt y 120 miliamperes. Hay los que soportan más voltaje y más corriente también. Pero bueno, eso me da la pauta para saber cómo encender esta placa.
Cuando trabajamos con LED es muy importante controlar la corriente. Si nosotros excedemos la tolerancia de los LED, estos se quemarán muy fácilmente. Entonces, hay que buscar una manera de encenderlos de forma segura. Sabiendo esto, en realidad es fácil hacer funcionar toda esta placa de LED. Solo necesitaríamos conectarla a una fuente de alimentación que nos dé el voltaje suficiente y la corriente regulada. Una idea puede ser simplemente poner una resistencia en serie y alimentarla directo de la red eléctrica. En un video anterior hice un proyecto así en donde coloqué un LED directo, pero en este caso, al ser muchos LED, no basta solamente con una resistencia. Y quiero que vean qué pasa si yo solo le pongo la resistencia. Aquí tengo esta resistencia, este es de 100 kilo ohm. Tal vez no se alcance a ver muy bien, pero ahí encendieron los LED. La resistencia funciona, pero los LED se encienden con muy baja intensidad. Ahora voy a intentar aumentar un poco el brillo colocando esta otra resistencia que es de 10 kilo ohm. Es 10 veces más pequeña que esta otra. Bueno, el brillo aumenta, pero de todos modos es mucho más bajo que lo que se supone que debería tener. Además, algo que pasa es que esta resistencia se está calentando. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con una resistencia más pequeña. Y tengo aquí esta resistencia, esta es de 200 ohm a 10 watts. Es bastante más pequeña que la de 10 kilo ohm, debería dar un brillo más alto, pero es muy grande porque disipa más calor. Entonces voy a conectarla aquí y aquí. Y veamos. Ahora sí, el brillo es muy intenso, pero de todos modos, tal vez no se note aquí en la cámara, pero no es lo que yo esperaba. Bueno, acabo de ajustar la sensibilidad de la cámara para que vean un poco más real cómo es el brillo que tiene esta lámpara. Es algo más o menos así. Si se fijan, tiene este efecto en donde parece que se están apagando los LEDs. Esa línea es porque los LEDs, al ser diodos, solo funcionan con medio ciclo de la onda senoidal que tiene la corriente alterna de la red eléctrica. Entonces solo encienden la mitad del tiempo. Están oscilando 60 veces por segundo y coincide más o menos con la velocidad de la captura de la imagen de mi cámara, y entonces por eso hay algunas partes en donde parece que están apagados, pero si lo ven así como lo estoy viendo yo, a simple vista no se nota, únicamente tiene un parpadeo un poco molesto. La parte interesante, o la parte que a mí me preocupa de utilizar resistencias para alimentar estas lámparas, es precisamente la disipación del calor. Si se fijan, la resistencia ha comenzado a echar humo. Tengo un poco de agua aquí, y le voy a poner encima el agua para que vean cómo inmediatamente hierve. La resistencia literalmente está hirviendo, y si yo la dejo así mucho tiempo se va a quemar. Bueno, entonces voy a desconectarla. Si bien la resistencia es el trabajo de limitar la corriente para que funcione esta lámpara, no es la manera más eficiente, y como se calienta mucho, pues seguramente es peligrosa. Hay otros componentes que nos pueden servir como resistencias en ciertas condiciones. Uno de ellos es el capacitor, pero este solo funciona cuando usamos corriente alterna y tiene la ventaja de que no disipa energía en forma de calor como la resistencia, por lo que es mejor opción, aunque tiene sus inconvenientes. Para poder usarlo necesito un circuito así. Este de aquí es muy básico, sé que hay mejores, pero para ser práctico será el que usaré. Ahora, ¿cómo puedo saber qué capacitor necesito usar? Bueno, existen unas fórmulas muy sencillas para determinar eso, y son estas. La primera que tengo aquí es la fórmula de la reactancia capacitiva. La resistencia que tiene un capacitor no se le dice resistencia, sino reactancia capacitiva, y esta solo funciona cuando tenemos una alimentación de corriente alterna. La fórmula dice lo siguiente: reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2 por pi por la frecuencia de la línea por la capacitancia. Y tenemos también un despeje de esta misma fórmula si tenemos la reactancia pero queremos saber la capacitancia. Y capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva. Luego tenemos las fórmulas comunes de la ley de Ohm, que son voltaje es igual a corriente por resistencia, resistencia es igual a voltaje sobre corriente, y corriente es igual a voltaje sobre resistencia.
En este caso, la única diferencia sería que en vez de tomar la resistencia, estaríamos tomando la reactancia capacitiva. Con estas fórmulas y conociendo los valores con los que trabajan los LED, puedo hacerle una fuente. Entonces, tengo aquí anotados los valores que ya conozco de mi circuito, con los que voy a calcular el capacitor. Primero tengo aquí que el voltaje con el que voy a alimentar todo va a ser de 127 volt de corriente alterna. El voltaje del LED es de 48 volt, la frecuencia es de 60 Hz y la corriente de 1.45 amperes. Entonces, primero necesito saber qué valor de microfaradios necesita tener el capacitor y para eso voy a calcular su reactancia. Y la fórmula dice lo siguiente. Entonces tenemos que la reactancia es igual al voltaje sobre la corriente. El valor de este voltaje no es el voltaje total de la red, sino el voltaje que tendrá que caer en el capacitor. Este voltaje lo podemos determinar restando el valor del voltaje de los LED al voltaje de la alimentación y el resto será el voltaje que caerá en el capacitor. Entonces es muy simple, 127 menos 48 es igual a 79 volt. Vamos a sustituir los valores. Reactancia capacitiva es igual a 79 volt sobre la corriente que deseamos. En este caso yo quiero que tenga la misma corriente que el controlador original, entonces 1.45 amperes. Entonces finalmente la reactancia capacitiva nos da como resultado 54.48 ohms. Quiero hacer una nota, y es que solamente en el circuito que estoy utilizando puedo reemplazar directamente la resistencia por la reactancia capacitiva. En el caso de otros circuitos, si tuviera un capacitor y en serie hubiera otra resistencia, no puedo utilizar directamente la reactancia, sino que necesito calcular la impedancia, y para la impedancia está esta otra fórmula, que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. En este caso, como no tengo ninguna resistencia en serie, mi circuito únicamente tiene el capacitor y los LEDs, la fórmula pues queda así. Impedancia es igual a la raíz cuadrada de 0, porque no hay ninguna resistencia, al cuadrado, más la reactancia al cuadrado. Entonces por lo tanto quitamos el 0, queda como la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la reactancia al cuadrado, entonces cancelamos raíz cuadrada con el cuadrado y por lo tanto la impedancia es igual a la reactancia. Solo en este circuito funciona así. Dejemos de lado la nota y vamos a continuar. Ahora, 54.48 ohm es el valor de la reactancia que debe tener el capacitor para dejar pasar los 1.45 amperes. Pero necesito saber a cuántos microfaradios equivale eso, porque los capacitores no tienen esta marca, no tienen indicado su valor en reactancia, sino que hay que calcularla. Y para calcularla tomamos la otra fórmula. Entonces, esta fórmula, la que nos da la capacitancia si ya tenemos la reactancia, pues simplemente basta con sustituir los valores. El cálculo con esta fórmula es muy fácil si tenemos en cuenta que solo hay dos valores comunes de frecuencia en las redes eléctricas, que son 60 y 50 Hz. O al menos yo nunca he escuchado de otro. Entonces la fórmula queda así. Para 60 Hz, la fórmula es así, capacitancia es igual a 1 sobre 2, que es una constante, pi, que es una constante, y 60, que es el valor de los Hz, por la reactancia capacitiva que acabamos de sacar. Toda esta parte, toda esta sección, nos da un número, pues que es fijo en las redes eléctricas, porque siempre va a ser el mismo, siempre para 60 Hz, este número va a ser con el que tengamos que multiplicar la reactancia capacitiva. Lo mismo pasa a 50 Hz. El resultado es, para 60 Hz, 376.9 y para 50 Hz, 314.1. Ahora, en mi caso, y viendo lo anterior, pues entonces simplemente hay que hacer el cálculo de capacitancia es igual a 1 sobre 376.9, que multiplica este valor 54.48, y esto es igual a 1 sobre 20.533.52. 1 sobre 20.533.52 nos da como resultado 0.0000487, o que es lo mismo, es igual a 48.7 microfaradios. Hasta aquí todo parece bien, pero me enfrento a un problema grande. Y es que, aunque el valor del capacitor es cercano a uno comercial, no puedo simplemente usar un capacitor electrolítico como estos, sino que necesito usar uno que no sea polarizado y que pueda soportar el voltaje de la línea en alterna,
o sea, uno de estos. El problema es que aunque se pueden conseguir, no son baratos y prácticamente cuestan lo mismo que la fuente original. La solución que se me ocurrió fue buscar capacitores que se hallen fácil en las tarjetas de aparatos electrónicos viejos, y encontré que uno es muy común, y es este que está marcado con 105, que hay prácticamente en todas las fuentes de computadora, pero cada uno de estos es solo de 1 microfaradio. La marca 105 significa que la primera cifra del valor es un 1, la segunda es un 0 y luego le siguen otros 5 ceros. La escala es en picofaradios, así que 1.000.000 de picofaradios es igual a 1 microfaradio. La marca que tiene abajo, que dice 250V, indica el voltaje que tolera. La capacitancia se puede sumar si conectamos varios de estos en paralelo para acercarnos al valor deseado. Bueno, para mostrarles en dónde los podemos encontrar, vamos a ver, aquí tengo una fuente de computadora que ya no sirve y el capacitor se encuentra aquí. Tal vez se ve mejor de este lado. Aquí está, ahí se ve, es este que está aquí. Y además de las fuentes de computadora, también hay muchos otros aparatos que tienen fuentes de alimentación conmutadas que tienen este tipo de capacitores. Así que voy a sacar todas las fuentes descompuestas que tengo y veré cuántos capacitores puedo conseguir. Bueno, logré conseguir 10 capacitores de estos de 1 microfaradio y me encontré en una tarjeta que es de 1.5 microfaradios. Entonces en total aquí tengo 11.5 microfaradios. Eso pues no es ni la cuarta parte de lo que esperaba, pero bueno, de todos modos los voy a utilizar a ver qué tal resulta. También voy a necesitar otros dos componentes que son el puente rectificador y el capacitor electrolítico de filtrado. Y me encontré esta vieja fuente en donde hay un par de puentes de diodos, uno que está aquí y otro que está acá, y un capacitor por aquí. Este es de 450 volt a 100 microfaradios, entonces creo que me pueden servir. Bueno, ya tengo todos los componentes y algo que es muy importante es que el capacitor electrolítico debe poder soportar el voltaje de la línea rectificado, por lo que su valor debe ser superior al del voltaje de la línea multiplicado por 1.41, que para 127 volt es igual a 179 y para 220 es 310 volt. Así que en mi caso, este soporta 400 volt, funciona bien. El valor en microfaradios que recomiendo pues debe ser de 100 o mayor. Mientras más grande sea, menos parpadeo tendrá la lámpara. Ahora sí voy a soldar todos los componentes juntos, empezando por los capacitores no polarizados. Estos los voy a unir ayudándome con alambre de cobre y los voy a poner todos en paralelo con tal de sumar sus capacitancias. Bueno, finalmente así quedó. Y aquí es donde podemos ver que tiene una razón de ser este controlador y que no simplemente podemos amontonar capacitores. Bueno, tengo aquí el puente de diodos. Normalmente a estos dispositivos se les encuentra con 4 terminales, que son 2 entradas de corriente alterna, una salida de voltaje positivo y una salida de voltaje negativo. Estas salidas son ya las rectificadas, por aquí entra la corriente alterna. En este caso le coloqué 3 terminales, una para extenderlo hasta el conector de la línea eléctrica. Esta terminal la voy a soldar a uno de los extremos de los capacitores. De este lado, o la otra terminal de los capacitores va a ir a la corriente alterna, y a las terminales positiva y negativa voy a conectar las terminales negativa y positiva también del capacitor en el orden que corresponden. Bueno, así queda. Voy a hacer un repaso de las conexiones. Primero tengo este cable que será una de las entradas de corriente alterna, conectado a uno de los lados de este que podríamos llamar un capacitor grande. El otro extremo va a una de las entradas de alterna del puente. La otra entrada de alterna tiene su propio cable, este va a ir directo.
Las salidas positiva y negativa van al positivo y negativo de este capacitor. Ahora, para conectar la placa de LED a este circuito, voy a usar su mismo conector que venía con la fuente y le voy a cortar de aquí. Y este lo voy a poner en las terminales que tiene aquí el capacitor. Si vemos acá, el blanco es el positivo y el gris es el negativo. Entonces voy a seguir ese mismo orden, el gris al negativo y el blanco al positivo. Ahora voy a hacerle una prueba. Voy a conectar aquí mi cable de corriente. Aquí está el enchufe. Voy a poner el conector aquí. Ahí está. Bueno, la verdad es que brilla con bastante intensidad. Mucho más que con la resistencia. Además, si se fijan, no hay ese efecto como de barrido que tenía con la pura resistencia. Esto es gracias al capacitor electrolítico. Voy a abrir el circuito y quiero ver cuánta corriente está circulando. Abrí temporalmente la salida que viene de aquí del capacitor hacia los LEDs para poder colocar el multímetro, y volteé la placa de LEDs para que la luz vaya hacia abajo y podamos ver claramente la pantalla. Voy a ver, aún no he hecho los cálculos de cuánto debería darme en corriente este circuito, así que primero lo voy a medir y luego vamos a calcular a ver si coinciden. Entonces vamos a conectarlo aquí. Ok, ahí está. Como verán, aquí dice que están fluyendo alrededor de 400 miliamperes. Estoy en la escala de amperes, entonces es 0.4 amperes. Parece una corriente considerable, pero recuerden que esta corriente se divide entre las 12 líneas de LEDs. Entonces realmente está llegando poca corriente a cada una. Ahora lo voy a desconectar y vamos a hacer los cálculos. Bueno, para los cálculos de la reactancia capacitiva que tienen estos 11.5 microfaradios, pues uso la misma fórmula, sustituyo los valores, ya vimos que este pues es fijo, y puse aquí 11.5 microfaradios. El resultado me da esto, que es igual a 230.7 ohm. Ya teniendo esto, ahora puedo calcular cuál es la corriente que puede fluir a través de este circuito. Simplemente tengo que recurrir de nuevo a la ley de Ohm. Tenemos que corriente es igual a voltaje sobre la reactancia capacitiva, y eso es igual a 79 sobre 230.7, que es igual a 0.342 amperes o 342 miliamperes. Entonces, como verán, pues sí hay alguna diferencia entre el valor que me da el cálculo y el valor medido. La verdad es que pueden ser muchas razones las que causen esto. Una, por ejemplo, es la tolerancia de estos capacitores. La verdad es que no estoy seguro si realmente está dando la capacitancia que debe de dar. La mayoría de estos tienen tolerancias hasta del 10%, entonces puede ser que por ahí esté la falla. La otra es que tal vez se esté metiendo mucho ruido al circuito y mi multímetro no pueda medir correctamente la corriente. De cualquier manera funciona y así lo voy a dejar. Creo que cumple con el propósito, aunque sea parcialmente. Ya si después consigo más capacitores o más grandes, lo voy a probar y se los voy a mostrar. Pero por ahora solo lo voy a fijar y veré qué tal trabaja mientras pasan los días. Bueno, ya solo porque no quisiera quedarme con la duda, voy a medir la capacitancia total de estos capacitores en paralelo. Tal vez eso tenga que ver con los errores en el cálculo. Y vamos a ver, aquí tengo el medidor de capacitores, estoy en escala de microfaradios. Y como ven da 11.45, 46, lo cual no está alejado de lo que se supone que tendría. Y tampoco es muy diferente del valor con el que hicimos los cálculos, entonces tal vez el error tenga que ver con otra cosa. Tal vez hice mal los cálculos yo. Si ustedes creen que hice algo mal en los cálculos, déjenmelo en los comentarios. O si no, también coméntenme qué piensan, cuál creen que sea el motivo por el que la corriente calculada y la corriente real sea tan diferente. Ahora, para dejarlo fijo voy a usar las mismas tapas del regulador que tenía. Y le voy a agregar este componente para que pueda conectar y desconectar un cable. Y lo voy a fijar todo con silicón para que quede algo aislado.
Bueno, finalmente así quedó. Ya le puse aquí el conector para el cable de corriente. Están soldadas las dos líneas. Aquí están los capacitores, están fijos. El capacitor electrolítico y el puente de diodos quedó ahí abajo. Incluso le puedo poner la tapa. Creo que sí queda, ¿sí? Sí cierra bien. Ya para finalizar quiero hacer algunas notas. La primera es que con esta clase de circuitos hay que tener mucho cuidado de no tocar las partes que están expuestas porque no tiene ninguna clase de aislamiento de la línea. Yo voy a tratar de ponerlo en un lugar donde generalmente no ponga las manos porque me podría arriesgar a que me dé una descarga. La segunda es que este ejemplo sirve para otros tipos de lámparas, como las de las pantallas de televisión o monitores de computadora, pero hay que fijarse muy bien cómo están conectados los LED, ya que hay distintas configuraciones, pueden estar todos en serie o como en este caso unos están en serie y otros en paralelo. Además hay que conocer muy bien esos conceptos y tener presente cómo se comporta el voltaje y la corriente en ambos casos. Y por último, es que este circuito con el que hice este proyecto es uno muy básico. Hay otras formas mejores de hacer una fuente capacitiva para encender LED, por ejemplo algo así, en donde se agregan varias resistencias de protección y descarga para los capacitores, aunque los cálculos llevan un poco más de tiempo, no son tan simples como los que les mostré aquí. Mi recomendación es que investiguen más del tema si están interesados en hacer algo como esto. Hay canales de YouTube muy buenos especializados en este tipo de proyectos que tienen excelentes explicaciones y que les pueden ayudar. No tomen este video como la única solución. Pues por mi parte eso sería todo, espero que les sirva y les dé ideas. Si les gustó les agradecería que me dejaran un me gusta. Les dejo algunas sugerencias de otros videos que estoy seguro que les podrían interesar. Muchas gracias y nos vemos.